Bueno, y lo tenemos invitado a Fabricio Machiñena. ¿Lo digo bien, Fabricio Machiñena, así es? Correcto, Manu. Bueno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manu, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir un poco la historia con tus oyentes. Y bueno, ojalá que sea un espacio muy constructivo, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Va a estar todos los martes a las 5:30 de la tarde con algunas fechas importantes que justo están en el mes o en la semana. En este caso, relacionado a la semana pasada, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Bueno, hoy el tema es grandes mujeres de la historia argentina, ¿no? Exacto, Manu. Podríamos decir que son las grandes invisibilizadas en los libros de historia, ¿no? Siempre que uno accede a material propio del pasado, le cuesta muchísimo encontrar algún capítulo dedicado a ellas, y por lo general es por alguna personalidad muy sobresaliente o con características muy especiales, ¿no? Pero ¿y esto tiene que ver un poco, digamos, ahí aparece el machismo en lo que tiene que ver con las publicaciones o tal vez por otra cosa? Mira, justamente diste un buen pie porque se empezó a trabajar sobre todo desde mitad del siglo XX con un género nuevo que particularmente se llama historia de género, ¿no? O sea, una historia vista por las mujeres, hecha por las mujeres y contando desde su perspectiva lo que nunca se había contado, ¿no? Justamente los grandes protagonistas de la historia han sido siempre los hombres, a los cuales se les ha asignado el papel de tomar las decisiones, los que han sido los protagonistas de batallas épicas, los que han tenido el poder, ¿no? Y te diría que esa condición viene ya dada desde etapas prehistóricas. El rastreo que por lo general se hace de la historia de género es analizar esa situación de asimetría o desigualdad entre hombres y mujeres, y muchos ya a partir del estudio de piezas de arte, por ejemplo, del Paleolítico, señalan que esa diferenciación viene desde tiempos muy remotos, ¿eh? Increíble, ¿no? Mucho más de lo que uno pensaría. Sí, por ejemplo, una de las primeras obras de arte que han existido han sido las Venus paleolíticas, que son estructuras hechas en cerámica o en piedra de mujeres que tienen exaltados rasgos como por ejemplo la panza embarazada o las caderas ensanchadas o pechos grandes de mujer que está amamantando, o sea, siempre poniendo a la mujer más que nada en el rol de progenitora, de aquella que simplemente servía para tareas domésticas o simplemente para tener hijos, ¿no? O sea, como que esa condición de machismo, por ahí por cuestiones de tipo biológica, de poder físico, vienen desde muchísimo tiempo antes, ¿eh? Increíble, volviendo para atrás o datos que uno no sabía, y bueno, mirando incluso uno películas o series épicas, ve cómo trataban a la mujer en esa época, increíble. Sí, sí, totalmente. Y más que nada, bueno, en nuestra cultura han quedado muchísimos resabios de esas cuestiones que, si bien muchas fueron evolucionando con el tiempo, algunas siguen estando como una especie de rémora del pasado, ¿no? Sí, o se avanza un poco, pero por ahí parece que retrocede también. No sé, hoy, por ejemplo, leí hace un rato el dato de que en Latinoamérica no quedaron ni candidatas ni presidentas mujeres ahora, por ejemplo. Hubo un dato de 5 o 6 entre Michelle Bachelet, Cristina, Vilma. Totalmente. Brasil. Es que son parte de la sociedad que vive, y bueno, la sociedad atraviesa ciclos. Ahora, en términos políticos, se podría hablar en Latinoamérica de una etapa quizás más conservadora en esos aspectos. Entonces, de todas maneras hay espacios ganados que ya no van a retroceder, afortunadamente. En particular, bueno, yo te comentaba, nosotros somos el resultado de una tradición, de una cultura que es la cultura occidental, ¿no? Y la cultura occidental se basa sobre todo en dos grandes columnas o en dos grandes mitos. Por un lado son los griegos, que aportaron su filosofía, y por ejemplo, por decirte una cosa, en la tradición de los griegos, Pandora fue la mujer que trajo esa caja que al abrirla desparramó todos los males del mundo. O sea que ya ahí la mujer aparece la famosa caja de Pandora. La famosa caja de Pandora, o sea, como la gran causante de conflictos. Por lo tanto, eso ya te da el pie desde dónde está posicionada la historia cada vez que le toca hablar de las mujeres. Y bueno, y el otro gran mito es el bíblico, el de la tradición judeo-cristiana, donde Eva aparece como la que pervirtió de alguna manera a Adán con la famosa manzana, y que justamente también
disparó todo ese papel del hombre como pecador. Así que desde tiempos remotos viene así. La mujer siempre asociada con lo conflictivo, lo problemático, y como si eso justificara un estatus de sumisión frente al hombre. También hay que decir que, bueno, si uno va también hablando de temas bíblicos al evangelio más puro, Jesús siempre fue un gran defensor de las mujeres. Inclusive, bueno, está la historia con donde él defiende a prostitutas o mujeres mal vistas, por ejemplo María Magdalena. Por lo tanto, hay como una cierta contradicción también en esa tradición. Y justamente el tema de cómo el cristianismo vio a la mujer es muy importante de rescatar, porque justamente cuando los españoles vengan acá, al actual territorio argentino, que era parte de América, y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento no existía Argentina tal como lo pensamos hoy. Vinieron con esa tradición y con esa visión de las mujeres. Y por ejemplo, se sorprendieron muchísimo de lo que vieron acá respecto a la manera que tenían los pueblos originarios de concebir a sus mujeres, ¿no? Quedaron asombrados. Quedaron asombrados porque las mujeres indígenas tenían un modo de ser, si se quiere, mucho más fuerte, si se quiere, mucho más liberalizado que lo que eran las mujeres europeas, ¿no? Entonces eso inmediatamente les generó como una especie de contradicción interna y los sedujo muchísimo eso, ¿eh? Mirá vos, no tenía ese dato. Hay crónicas que hablan, por ejemplo, de que a ellos les asombraba muchísimo que los pueblos originarios vieran la desnudez de la mujer como algo natural, mientras que en Europa eso era una herramienta de perversión, ¿sí? Imagínate, eran épocas donde las mujeres iban tapadas casi de pies a cabeza. Sí, completamente. No obstante, también, como venían muy pocas mujeres de España, la única alternativa para contraer matrimonio y formar sus familias era justamente empezar a cruzarse con las indígenas locales, y eso dio lugar al mestizaje. O sea que ahí ya tenemos un primer contacto en territorio americano entre dos fuertes culturas que chocaron, que se cruzaron, que fueron la tradición europea y la tradición de los pueblos originarios, con un modo muy distinto de ver al rol de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Digamos que eso ayudó un poco, fue cambiando tal vez la cultura que vino después. Justamente eso tiene mucho que ver con lo que vos mencionabas respecto a los avances y a los retrocesos en el tema del rol de la mujer. Por ejemplo, en la etapa colonial, cuando los españoles comienzan a organizar el territorio para hacerlo producir y para dominar a los pueblos indígenas, la mujer prácticamente no era considerada para nada. Otra vez vuelve esa impronta de la mujer como el objeto de puertas adentro que satisfacía las necesidades de cualquier tipo que tuviera el jefe de familia, ¿no? La mujer procreadora, digamos, hubo muy pocos casos en la época colonial que marcaran una excepción, ¿no? Sí, y rápidamente uno dice, bueno, nombrame una mujer de la época colonial. Tal cual, mira, justamente me lo sacaste de la boca porque te iba a decir que no han trascendido grandes nombres. Sí, ya de la etapa colonial tardía, o sea, quiere decir cuando ya empiezan los movimientos de revolución en América, ahí sí ya tenemos algunos nombres propios que han sobresalido. Por ejemplo, una de las mujeres más eminentes y proclamadas en su época fue Micaela Bastidas, la mujer de Túpac Amaru, ¿sí? Uh-huh. Micaela Bastidas era una mujer mestiza, como también Túpac Amaru, es decir, tenían un componente sanguíneo, mezcla de españoles y de los incas, pero sobre todo ellos luchaban por liberarse de los españoles. O sea, en esa contradicción sanguínea se volcaron por el lado de indígena, por romper lazos con los españoles. Túpac Amaru llevó adelante una de las más grandes rebeliones que conoció América Latina, pero terminó muy mal. En esa rebelión Micaela Bastidas jugó un papel clave, porque cuando lo capturan a su esposo, ella fue la encargada de sublevar a los incas. Y vos fijate la crueldad de los métodos de la época. A Micaela Bastidas la obligaron a ver
cómo mataban a su marido y a sus hijos y finalmente a ella misma también la decapitaron. La muerte de Tupac Amaru fue una de las que más trascendió en la historia colonial por su brutalidad, ¿sí? No sé si la has escuchado la historia, fue tirado por varios caballos. Sí, he escuchado. Al mismo tiempo, o sea que vos fijate la crueldad con la que se manejaban ante las mujeres, ¿no? Hacerla presenciar al exterminio de su familia y después matarla a ella también. Sí, bueno, y ahí ella, digamos, resalta un poco en la historia. Una de las primeras. Totalmente, es una de las primeras y se la ve como una mujer que pelea por sus derechos, ¿no? Y eso abre la puerta a la etapa de revolución e independencia, que ahí sí la mujer ya va a ser, desde su punto de vista, mucho más activa y ya van a trascender ahí otros nombres propios. Por ejemplo, en las invasiones inglesas, donde hubo mujeres que jugaron un rol muy importante. Por ejemplo, Martina Céspedes. Martina Céspedes era una mujer que tenía una pulpería en pleno barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y fue considerada una heroína, porque con una serie de engaños y de ardides logró capturar nada menos que a 7 casacas rojas. Los casacas rojas eran los oficiales del ejército británico, y ya te digo, con una serie de engaños lo hacía pasar tipo como en película, ¿no? A la pulpería y los terminaba haciendo, digamos, los golpeaba en la cabeza y los terminaba capturando. Así capturó a 7 y fue condecorada por el valor de la defensa de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí ya tenemos una mujer criolla, una mujer autóctona que empezó a sobresalir. Y casi del mismo tiempo, ya quizás te suene un poquito más el nombre, el nombre de Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Me acuerdo del colegio, no vi la historia después, pero me acuerdo de haberla estudiado en algún momento. Bueno, mujer célebre porque en su salón, en su casa, sonaron por primera vez las estrofas del himno nacional argentino, ¿no? Exacto. O sea, una mujer ahí ya jugando un rol político a favor de la Revolución de Mayo. Vos sabés que durante algún tiempo, cuando yo comencé a conocer su historia, medio como que me causó un poco de mala impresión, porque cuando vinieron las invasiones inglesas, ella, de alguna manera, en sus memorias, dejó escrito como lo fascinada que estaba con los modos que tenían los ingleses, como que le parecían mucho más civilizados que los españoles. Pero después, indagando un poco más, ahí, digamos, el personaje me empezó a ganar un poco en simpatía, porque fue una gran rebelde de género, Mariquita Sánchez de Thompson. Vos sabés que ella, a los 14 años, y tal como se estilaba en la época, le fue prometida a un hombre, por sus padres, un hombre mucho mayor que tenía más de 50 años. O sea que iban a casar a una apenas niña de 14 con un hombre mucho más Digamos grande. Que además, bueno, eso se practicaba en la época, era medio normal, ¿no? Y además no les consultaban en absoluto, los criterios que existen hoy para formar pareja en aquella época, se ve que era simplemente lo que decía el padre de familia y se y acabó, atrás, ¿no?, de todo eso había convenios. Totalmente, el interés económico no te quepa la menor duda, ¿no? Este hombre de apellido Mora era un hombre de más de 50 años, un rico comerciante, y bueno, parece ser que Mariquita no se dejó amedrentar por sus padres, se declaró en rebeldía, y sus padres también hicieron algo que se estilaba en la época, mandarlo a un lugar que se llamaba Casa de Ejercicios Espirituales. ¿Qué era la Casa de Ejercicios Espirituales? Era una especie de, entre comillas, reformatorio visto desde el plano religioso, sumamente riguroso para hacer entrar en razón a niñas que eran consideradas rebeldes, ¿no? La cuestión es que estuvo un tiempo ahí y la razón es que ella estaba enamorada de un primo de ella, ¿sí? Y uno dice un primo, puede ser considerado un escándalo familiar hoy en día. Bueno, en esa época no lo era tanto, sí, era bastante admitido que hasta cierto grado de parentesco no estaba mal formar matrimonio o hacer pareja, pero el gran problema es que ella estaba enamorada de Martín Thompson, que era una adolescente pocos años mayor que Mariquita, y bueno, Martín Thompson fue a estudiar leyes a España, no dejó de enviar cartas a Mariquita en secreto cuando la sacaron de la Casa de Ejercicios Espirituales, estudió leyes y cuando volvió le hizo una demanda a los padres de Mariquita que se llamaba juicio por disenso. El virrey en ese momento falló a favor de Mariquita
Y finalmente la historia esta tiene un final feliz porque tanto Mariquita como Martín se casaron y Mariquita pasó a llamarse Mariquita Sánchez de Thompson. De ahí viene el apellido, Thompson. Exactamente, de ahí viene el famoso Thompson. Bueno, ¿sí? una linda historia, ¿eh? Y ahí digamos que empieza como a marcar un poco la mujer territorio, ¿no? Sí, sí, de a poquito, por lo menos en el terreno legal, comienzan a hacerse escuchar. Pero no solamente en el terreno legal. Un lugar en el cual hubo muchas mujeres destacadas, a pesar de que fueron silenciadas durante mucho tiempo, fue en las grandes batallas que se libraron contra los realistas. Y ahí aparece la figura de Belgrano. Belgrano, que tal vez sea el más humano de los próceres, tenía un papel sumamente abierto en lo que hacía a las mujeres, ¿sí? Siempre trataba de incorporarlas a la causa patriótica, trataba de que defiendan los intereses de la revolución, se preocupaba por su educación y también incorporó a algunas en las filas del ejército. Por ejemplo, hubo una mujer que hasta no hace mucho tiempo prácticamente pasó desconocida por las páginas de la historia, que se llamaba Remedios del Valle. Hoy en día, Remedios del Valle es conocida como la madre de la patria. ¿Quién era Remedios del Valle? Era una mujer afroamericana, es decir, una mulata, era de color oscuro, su piel, sus padres habían sido esclavos, ella había sido liberada y sirvió en la revolución con actos totalmente heroicos. Participó de batallas como la de Vilcapugio, Ayohuma, Salta, Tucumán, siempre auxiliando a los heridos en el campo de batalla, actuando como espía del enemigo. Vos sabés que Remedios del Valle, una vez finalizada la campaña libertadora, volvió a Buenos Aires y prácticamente vivió en un estado de indigencia. Hasta que Viamonte, que había sido un general del ejército, viste que hay calles que hoy en día se llaman Viamonte, Viamonte, ¿no? sí. Bueno, Viamonte, que era uno de los generales más importantes del ejército argentino, la reconoció y logró que se le diera una pensión de guerra. O sea que si no era porque casualmente por la calle la veían mendigar un general del ejército, Remedios hubiese pasado totalmente desapercibida y hubiese sido invisibilizada como muchas de otras tantas mujeres, ¿no? Así que digamos que tuvo un final feliz. Sí, hoy en día se la considera como la madre de la patria por, digamos, la gran tarea que desarrolló. Sí, por la gran lucha que dejó. Del norte, exactamente. Y paralelamente, ya que estamos hablando de la guerra contra los realistas, acá te va a sonar un nombre mucho más familiar, que es el de Juana Zurduy. Préstame tu fusil. Exacto, muy bien. Se difundió mucho, ayudó mucho ese tema, ¿no? El famoso disco Mujeres Argentinas, cantado por Mercedes Sosa, donde una de sus canciones más conocidas está dedicada justamente a doña Juana Zurduy, la flor del Alto Perú, como se le decía, que bueno, realmente si hay persona que sacrificó su vida y la de toda su familia por la revolución, fue Juana, que recibió ni más ni menos de manos de Belgrano su propio sable como reconocimiento a todo lo que ella había dejado por la revolución. No olvidemos que Juana Zurduy luchó contra los realistas en la zona de Potosí junto a su esposo Manuel Padilla y vio morir a su marido y a sus 4 hijos peleando contra los realistas, ¿sí? Aunque te parezca mentira, Juana Zurduy también murió en la pobreza absoluta. Y fíjate este dato, es la única general femenina declarada post-mortem en el ejército argentino. ¿Es la única? Es la única. En el año 2010, con el tema de los festejos del Bicentenario, el gobierno de Bolivia, en ese momento estaba Evo Morales, le donó a la República Argentina el monumento de Juana Zurduy, que trajo mucha polémica, ¿no? Porque sí, para poner el de Juana se retiró el de Colón en un acto muy simbólico, ¿no? Ahí nomás, a metros de la Casa Rosada. Y bueno, al mismo tiempo el ejército argentino la reconoció como general post-mortem, o sea que llegó a ese grado. La verdad que Juana Zurduy ha marcado una impronta de mujer sacrificada, ¿no? Bueno, y nos vamos acercando. ¿Qué otra más queda en la historia? Bien, en tiempo ya de la etapa independentista está, por ejemplo, la mujer de Rosas, que se llamaba Encarnación Escurra, que ahí sí vemos una mujer ya totalmente abocada
a cuestiones de política interna, ¿no? En tiempos donde se estaban jugando cosas muy importantes, Encarnación actuaba como si fuera, si bien es un término que en esa época no existía, pero lo más parecido que podríamos decir ¿Una primera dama o qué? como una puntera política. Una puntera, o sea, tenía política. un rol mucho más importante, al parecer tenía mucha llegada al pueblo, ¿no? Entonces servía como un vínculo. También la hermana de Encarnación Ezcurra, que se llamaba Josefa, que tuvo un hijo de Belgrano. Belgrano tuvo 2 hijos extramatrimoniales, uno de ellos lo tuvo con la hermana de Encarnación Ezcurra, que se llamaba Josefa, que era ni más ni menos que una de las dirigentes más importantes de la Mazorca. ¿Qué era la Mazorca? Era como una especie de policía secreta que tenía Rosas, que era la encargada de detectar a los unitarios y de después perseguirlos, agobiarlos. O sea que eran mujeres ya bastante, fuertes, bastante bravas, sí, con mucha implicancia política. Ya un poquito más adelante empiezan a aparecer mujeres que están abocadas más a otros ámbitos. Por ejemplo, Juana Manso. No sé si te suena, hay muchos jardines de infantes. Juana Manso, en la zona de Puerto Madero hay una calle que lleva su nombre, ¿no? Y ya ahí aparece la primer mujer que tiene más que nada que ver con lo intelectual, con la educación. Fue la primera en luchar, por ejemplo, para una educación mixta. Es decir, basta eso de darle cierta educación a los hombres, que era una educación mucho más técnica, y otra educación a las mujeres, que tenía más que nada que ver con tareas del hogar. Ella luchaba por una mujer que accediera a la educación al igual que el hombre, que supiera también de matemática, de literatura, de poesía, o sea, una lucha mucho más igualitaria. Juana Manso también fue la propulsora de los jardines de infantes en nuestro país. Vos no te das ni idea de todas las críticas que en su momento recibió por esas ideas que eran consideradas muy locas, muy extrañas. ¿Cómo una mujer puede aprender al mismo paso que un hombre? Aunque esto hoy en día nos parezca algo chocante, en su momento era sumamente discutido, hasta científicamente había quienes trataban de comprobar que la mujer no podía nunca estar a la altura intelectual del hombre. Bueno, Juana Manso causó una revolucionaria revuelo. total. Totalmente, fue. Y después de Juana Manso viene otra mujer que también quedó en la historia por ser la primera mujer que se recibió en nuestro país de una carrera universitaria. Y se llamaba Cecilia Grierson. La primera mujer que realizó la carrera de medicina. Tuvo un montón de trabas y obstáculos, no la dejaban ir a cursar, no la dejaban rendir exámenes, le negaban el material de estudio. O sea, tuvo que enfrentarse a todas las convenciones de su época. Así todo, logró hacer una carrera, y además vos fijate lo eminente que sería en lo suyo, ¿no? Porque terminó siendo profesora universitaria. O sea que es una mujer que rompió todas las barreras de su época, ¿no? Exacto. Y de ahí en más, ¿quién más queda? Bueno, ahí aparecen ya mujeres que empiezan a pelear por otra clase de derechos, ¿sí? Empiezan a llegar de Europa muchas mujeres que eran socialistas, anarquistas, tenían ideologías políticas muy fuertes, donde empiezan a luchar por algo sumamente importante: que la mujer también tenga derechos políticos, que en una democracia la mujer también pueda participar de las decisiones políticas, votar sobre todo, y también ser ellas mismas candidatas, ¿sí? Y ahí tenemos otro nombre que sobresale y que es nombre de calles y de algunos lugares en particular, que es Alicia Moró de Justo, ¿sí? Mujer de Juan B. Justo, el creador del Partido Socialista. Alicia Moró de Justo murió casi centenaria, casi con 100 años, y logró ver todo el trayecto en el cual la mujer fue ganando cada vez más derechos políticos, desde que se les impedía votar hasta el voto femenino, y hasta logró ver mujeres que fueron presidentas, ¿no? O sea que vio toda la historia del proceso. Y también, más o menos en el mismo tiempo que Alicia Moró de Justo, llegó otra mujer que también a vos no te va a decir nada, como a mí tampoco, hasta que escuché hablar de ella, ¿no? Que se llamaba Julieta Lanteri. Julieta Lanteri era una italiana de ideología anarquista que llegó al país y que luego de la sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912 leyó toda la ley electoral íntegra
y vio que había un vacío legal. En ningún momento se especificaba claramente que la mujer no podía votar. O sea, era tal la tradición y la costumbre que a nadie se le ocurría que una mujer quisiera ir a votar. Así que ella se presentó el día de la elección con un abogado, no hubo manera de hacerla retroceder. Pero no se lo impidieron. No se lo impidieron porque ella ya fue como con una especie de recurso de amparo donde planteaba que en la nueva ley electoral, obviamente después se encargaron de modificarla para que no pudieran, pero fue la primera mujer en votar, un poco entre comillas podríamos decir de prepo, ¿no? Porque encontró ese resquicio, ¿no? Muy bien. ¿Quedó alguien más? Más tarde empiezan a aparecer las grandes mujeres de la literatura, como por ejemplo Victoria Ocampo o Alfonsina Storni, ¿no? La célebre poeta que terminó ahogándose, suicidándose en Mar del Plata. Hasta ahí vos sabés una cosa, son muchas de las primeras mujeres que empiezan a firmar las novelas que escribían y las poesías con su nombre. Hasta ahí muchas mujeres, para que les lograran publicar sus libros... ¿Que estaban en un anonimato, digamos, o...? Algunos se publicaban en anónimo, eso es cierto, y otras directamente usaban seudónimos masculinos. O sea, mujeres que escribían con nombres de hombres, porque si no, de otra manera... No se lo publicaban. No se lo publicaban, tal cual, ¿sí? Ya estamos hablando de la década del 30, hay mujeres que empiezan a trabajar en las fábricas o en otros lugares. Es decir, la mujer de a poquito y con mucho sacrificio ya se va ganando otros espacios. Y si querés, y esto lo dejamos para otro día porque eso da para mucha tela para cortar, tenemos que hablar sí o sí cuando hablamos de mujeres y de derechos políticos de la ley de sufragio femenino del año 1947 impulsada por Eva Perón, pero bueno, Eva quizá ya merite para un programa... Un programa para el martes que viene lo dejamos. Exclusivo. Bueno, por ahí lo podemos seguir el martes que viene.